secundaria técnica número 44 de Chichihualco. Escuela secundaria Leonardo Bravo, personal docente. Los pescados, los diablos, los diablos. Avanzando los diablos. Y ahora vamos a pedir que el campo de la flor más bella del municipio de Chihuahua se pegue lo que más se pueda aquí al presidium para que el gobernador le entregue la flor de plata que conservará hasta que se case. Este es el primer lugar. Hasta ahorita no tiene novia. Un aplauso. Quítate. Un traje allá de Cocha Chica, de la zona Cocha Chica, traje regional, de Amulcas. Muy bien. El diploma de la señorita. Ya. Segundo lugar, la flor más bella, Leticia Dame Alarcón. Fiestas de veras tan sencillas de estos pueblos nuestros, pero son muy bonitos. La de Federico. Señor profesor Alejandro Cervantes Delgado, de la colonia del PRI de Chichihualco. ¿Cómo se llama lo que está entregando?
Nutrileche y chocolate. Está bien, aquí hay un perfecto. Esa la colocarán en el estatua de Nicolás Bravo del Jardín. Comité Municipal Campesino de la CDC del municipio de Leonardo Bravo, presente. Los productos de es obligación que todos se tomen un vaso completo de mezcal. Jesucristo. A ver, pásanos una botellita simbólica. Así se vendía en San Francisco hace muchos años. Un aplauso a la producción de maíz. Primer lugar, Ejecutivo Federal. ¿Esa máquina qué cosa es, Percio? ¿Para qué? Desgranadora. Un aplauso. Este camión Barrio del Calvario. Pues ahora sí que, como dice la canción, una cosecha de mujeres. Una mujer, la cosecha de mujeres nunca se acaba. Muy bien. Muchas gracias. Más adelantito. Más adelantito. Vámonos. A ver, allá. Pero que lleguen pues. No nos comen. Amapotri. Presente. Aquí se hacen estos trabajos, siguen de mostrar, surgido de pieles. Muy bien. No vayan a matar aquí nada, Si pueden regalar por lo menos un pernil, no le hagan nada, no lo vayan a matar, porque si tomate, estropajos y una maqueta de un, no sé cómo le llamarán, algún complejo de zona de riego, estructura hidráulica. Muy bien, ingeniero licenciado Urreca Fernández, muy bien. Felicidades. La industria tabiquera. Aquí hacen los tabiques. Más adelante, guayabas. Las guayabas. La cuenca lechera. No voy a traer leche helada. Que sea leche de por acá. A ver, ¿cómo dice? La agricultura y la ganadería es la fábrica máxima para la supervivencia de la humanidad. Sociedad cooperativa, agroindustrial y pecuaria. La conguería. Adelante. El aplauso de nosotros. No se crean, maestro, está bien. Haga una sonrisa para acá. A eso. Ahora, la industria balonera. Cabe hacer notar que Ixtihualco está considerado como una de las poblaciones que más pelota de fútbol produce. E inclusive se está mandando a Centro y Sudamérica. Este producto 100% mexicano, fabricado en Ixtihualco. Pelotas de primera calidad. Regálele al gobernador una pelota, güey. Señor gobernador, el futbolista. la Unión de Fabricantes de Balones siempre ha estado con usted y estará siempre, ahora y siempre.
Muy bien, entonces hermano, una pelota para el locutor. Para que lo vean los equipos de los niños. A ver, Digna, Nicomio. Eso muy bien. Ahí deja la guarda esa pelota. Hola, Bravo. Bueno, Puerto General Nicolás Bravo, presente. Una bolita. Muy bien. Agarrando ya. Otra pelota. Ahí va. Listo. Cheleví. Listo. Ahí va. Amezcua. Ahí va la bola. Otra más. Otra más. Otra más. Otra más. Tiremos la cajita. A ver, Carvajal, la caja, tráigansela. Carvajal, adelante. La Asociación de Charros, los más gallos que van a estar en el pendón. Un aplauso para ellos. Un aplauso. Eso. Ya. Eso. ¡Vámonos! ¡Vámonos! La música de dónde es? De allá, por allá. Su presencia al Cerro Federal de División, Roberto Heide Rangel, también nuestra gratitud, representante del Congreso, del Tribunal y a todos los funcionarios federales estatales, muchas gracias por haber estado con nosotros en este bonito desfile y sigue el programa, muchas gracias, buenas tardes. Que lo acompañan. En nombre del pueblo en general, en nombre de los maestros que laboramos en esta institución educativa y en todas las demás del municipio, en nombre de la niñez,
me permito dar a usted la bienvenida, rogando, o mejor dicho, diciendo que estos momentos sean para usted de gratos recuerdos. El pueblo de Chichihualco se llenó de regocijo al tener la noticia de su llegada y el honor de su presencia. Que sea de grata y feliz recordación, señor gobernador, este día en que el pueblo de Chichihualco lo ha esperado con los brazos abiertos, y que de vuestro paso por este gobierno no queden en el porvenir, sino motivos de elogio y de aplauso para usted, que ha sabido cumplir patrióticamente con su deber. Quiero de nuevo, señor, toda la remodelación de toda la escuela. Se implementaron dos direcciones. Se implementaron dos direcciones, señor. Con el deseo que esto sea realmente más pues, conlleva más que nada aquella expresión de usted, señor, que debemos de conservar todos los aspectos culturales de nuestro pueblo. Creo que aquí dos direcciones, dos almacenes cooperativas, dos aulas nuevas que son estas, de tipo tradicional, 5 aulas más. Esta obra, señor, es un esfuerzo coordinado entre el General de Servicios Comerciales aquí la tela de máscara. Ahora, señor, hoy. Padres de familia y maestros y alumnos, todos en la esfera de su responsabilidad y en la medida de sus posibilidades han participado. Una vez más queda confirmado que cuando se conjuntan propósitos y voluntades, no hay obra grande o pequeña que no pueda realizarse. Aplaudimos la política de usted, señor gobernador, de que a los héroes se les honra con el trabajo, de que el decir debe ser congruente y hablado con el hacer. Hoy que estamos celebrando el bicentenario del natalicio de Nicolás Bravo, héroe del perdón, usted está entregando esta y otras obras más que indudablemente vendrán a elevar el nivel cultural y social de nuestro pueblo. Precisamente por este su particular estilo de gobernar, se ha hecho acreedor al gran aprecio y cariño que el pueblo todo de Guerrero le tiene. Como un reconocimiento a la ayuda que nos han brindado tantas y tantas personas en o a poner en buenas condiciones nuestro edificio, un grupo de niñas va a entregarles un reconocimiento al señor gobernador, al ingeniero Francisco Valdés, al licenciado Carlos Alame Camacho, al señor presidente municipal Alberto Morales,
y al señor Ignacio Romero Barrera, presidente de la Sociedad de Padres de Familia. Muchísimas gracias. Hugo Pérez Bautista, presidente del Tribunal Superior de Justicia, respetables funcionarios que nos acompañan, señores y señoras. Me es grato informarle a usted, señor gobernador, que la obra del drenaje que se tenía programada desde hace muchos años y no se tenía respuesta, ahora en su gobierno de usted, señor, tenemos la gran satisfacción de decir que esta obra se encuentra casi en su totalidad terminada. El apoyo que hemos recibido de su gobierno, señor, lo tendremos muy presente todos los habitantes de este pueblo. Esta obra se inició en el año de 1964 con la asesoría técnica de CAPAE, que acertadamente dirige el ingeniero Manuel del Valle, y se terminó en este año, la cual se llevó a cabo con el apoyo del gobierno estatal, municipal y participación ciudadana, haciendo honor a su programa de Dando y Dando, con un costo total de 22.414.644 pesos. Y está de la siguiente manera: por parte del gobierno estatal, la cantidad de 1.675.000. Del gobierno municipal, la cantidad de 15.989.644 pesos. Y participación ciudadana, la cantidad de 5.750.000 en mano de obra no especificada. A continuación, tomando en cuenta su programa Premio 900, le informo a usted que se ha donado de tubo para su drenaje sanitario a las siguientes localidades: Atlistad, Carrizal de Bravo, Corral de Piedra y Yesla. 84, que es la que está al centro del plano. La segunda etapa, marcada con color amarillo, en el año de 1985. La tercera etapa, que está marcada con el color naranja, se terminó entre los meses de enero y junio de este año. Esta es una narración breve de la manera como se construyó el drenaje. ¿Qué por ciento del total está avanzando? El 85%, señor. Lo que estaba programado en 1977 está totalmente terminado. ¿Qué es eso? Faltan las colonias, la colonia nueva, colonias nuevas que estén formadas. Quiero aprovechar la ocasión, señor, para manifestarle las inquietudes y necesidades de mi pueblo. Posiblemente la última que le agua potable del paraje denominado La Comunidad en esta población, para la cual se lo solicito públicamente. Le solicitamos 4 kilómetros de tubo galvanizado, señor, de 4 pulgadas. Una ampliación a la... Sí, esa agua va a servir para las colonias nuevas y para el riego del valle. Con esto resolveremos totalmente la necesidad del pueblo. El resto lo aporta el municipio y los ciudadanos. Si usted nos da una respuesta favorable, antes de que finalice este año, esta obra estará concluida. Y si no, que lo manifieste mi pueblo. Gobernador, es una obra factible, pero sí es de alto costo por la longitud y la calidad de tubería, pero no es una obra de agua potable, fundamentalmente, es una obra para riego. El agua viene de un manantial de Comer, que complementaría la dotación a las colonias nuevas de esta población, pero fundamentalmente la mayor cantidad es para arreglar, para regar en carreras. Vamos a ver, si me permite hacer un recordatorio. Hace unos meses, antes de que el ingeniero León de la Vaga
pasara a fideicomiso. Tenía unos 15 días antes, había ofrecido obsequiar esos 4 kilómetros de tubería, siempre y cuando tuviera una punta Petro Gobernador, y en ese momento no habría inconveniente porque existe ese estudio. Ese nada más es un... Este es material que cosa clara. ¿Cuántos kilómetros? 4 kilómetros. Lo único que necesitan ellos es 4 kilómetros galvanizados. Y en parte ¿Cuánto vale más que este kilómetro? Bueno, estamos hablando de cerca de 25 a 30 millones de adquisición de más o menos. Vamos a verlo con mucho cuidado para... Ahora, aquí puede pensarse que habría una aportación importante para adquisición, independientemente de la obra, de todo lo que van a tener beneficios con riesgo, donde va a ser agua para construir, es redituable. Habría que buscar alguna manera. La obra es posible, técnicamente. En cuanto a agua domiciliar, es agua potable de buena calidad, es agua de buena calidad. A nombre de mi pueblo, lo invito a que nos haga el favor Muy bien. Conozca el barrio del Tanque. Y de pollo para efectos de que tenga mayor condimentación, mayor sabor. Aquí la rolamos. Le digo yo mi carrera de maestro. O sea, yo desde que entré a normal, yo mi carrera me la sostuve. Todo instrucción. No voy a pagar cada
Sí, lo dice que no, que vas hasta allá. Pero mira, por todo aquí se la van a robar. Aquí se la van a robar. No, aquí se la van a robar. No, aquí se la van a robar, ya sabes. Suplicamos a los agentes de tránsito, nos auxilien, a la seguridad pública, nos auxilien. Sí. El robo está únicamente, es exclusivo para la Asociación de Charco. Vemos arretes a caballo. En el centro cortaba el estandarte con la imagen del arcángel Miguel, y los que los marcaban sostenían listones o tiras de papel. Completaban la procesión músicos, danzantes y gente de la población, entonando cánticos y alabanzas y llevando consigo flores de cempasúchil y vara blanca. Esta fiesta se tomaba como preludio o anuncio de la próxima celebración grande al santo patrono. Tiempo después, y al término de la lucha armada de la revolución, vemos la recua o esquistes, que significan los trabajadores de un reino hacendado que quieren poner a salvo su vida. ¿Qué lleven las cajas? Dinero. El dinero lleva en las cajas y quiere poner a salvo su vida. Avanzando. El viejo, como es un rico hacendado, todos le aman, todos le... Señor Ejido. No la puede defender con ese cuerpo que tiene tan esbelto. Avanzando, ya se quedaron lejos, avanzando. Es el significado del perdón, un rico hacendado que quiere poner a salvo su vida.
cuando empiezan los levantamientos armados, varios propietarios de haciendas pretenden poner a salvo su vida y sus bienes, trasladándose a poblaciones que consideran más protegidas y resguardadas. Sale corriendo. En un desfile de esos, la mujer sale corriendo. Siguen peleando, pero la mujer sale corriendo la mujer y se le pegan todos. Se le pegan y el más ligero le da alcance. El rico hacendado se queda a lamentar con su poca gente que le queda. Se regresa a lamentar con su poca gente que le queda, porque sabe que su mujer se la han robado, sabe que su mujer se la han quitado, y él queda como prisionero, Cosa, pero no la encuentra. Y nuevamente es atacado, ya no lo dejan salir, queda ahí como prisionero, de los facinerosos. Queda la inclemencia de sus captores. ¿Qué será de él? Dentro de unos momentos lo sabremos. Nuevamente lo montan a su caballo, pero ya prisionero, solo, triste, vejado por tantas injurias que ha recibido. Ya no puede con nada. Está rodeado, está sitiado. Se burlan de él. ¿Por qué? Porque lo ven solo, con
porque ya no tiene la fuerza que tenía, ya no cuenta con su gente, su apoyo se lo han quitado, le han quitado su riqueza, le han quitado su dinero, y lo más sagrado, le han quitado su mujer, una bella mujer más joven que él. Posible lo arrastrarían. ¿Por qué? Porque ya no tiene nada, ya no tiene fuerza, ya no tiene poder, todo se le ha acabado, su recua ha quedado detenida. Nuevamente lo bajan del caballo. Ya lo tienen como burla, como burla. Busca a su mujer, pero no la encuentra. Busca a su mujer, todos se burlan de él. Todos se burlan de él, porque saben que ya no vale nada. Ya no se les marco, todos se burlan de él. Y vemos, aparece la mujer corriendo ya todavía, luchando, aparece luchando. Suplicamos a las personas que se encuentran ahí que se paren tantito, que se hagan a un lado. Suplicar ya le dio un alcance a la mujer y un joven jinete la trae nuevamente. Nuevamente se les escapa a la mujer, nuevamente se les escapa y en un momento aparecerán nuevamente personas. Despejen esta calle, la calle sur, por favor, ya traen a la mujer. Le dieron alcance al fin, ya traen a la mujer. Es traída la mujer. San Marcos es reducido a nada. San Marcos es reducido a nada. La caravana continúa su viaje. Con esto se da por concluido el perdón en estos momentos. Al fin al viejo le dan chicharrón. Al fin al viejo le dan chicharrón, mofándose de él. Lo bajan de la bestia, lo bajan de la bestia. Suplicamos, si alguien se encuentra en la escuela, se le cayó a uno de los charros. Si alguien se encuentra en la escuela, se le cayó a uno de los charros. Por favor de entregar al señor José Alarcón Catalán. El viejo lo bajan y va a recibir su sentencia. Lo cuelgan en un árbol. Lo cuelgan, va a ser fusilado en estos momentos. Va a ser fusilado. Suplicamos las personas que se encuentran cerca del árbol den campo a las personas que se encuentran junto al árbol. Den campo, abran cancha, ya que ahí será colgado el viejo. Ahí será colgado el viejo en el árbol. Ahí será colgado para ser fusilado.
ahorita lo van a fusilar y con eso termina su carrera de rico hacendado. Se den prisa. Suplicamos se den prisa. Suplicamos se den prisa para colgarlo. En estos momentos el hombre es colgado de un árbol y ahí termina su vida de hacendado. Ahí termina toda una larga vida de amasar su fortuna, que es reducida a nada. Y con eso acaba su vida. Con eso acaba su vida de un rico hacendado. El hombre es paseado. El hombre es paseado ya por sus captores, ya que lo han matado. La mujer todavía le llora, va atrás de él. Suplicamos a la gente se retire. Suplicamos a la gente se retire. Suplicamos a la gente se retire. Suplicamos a la gente se retire, por favor. Dejen este espacio, se concentran allá al fondo. Suplicamos se concentren allá al fondo. Se concentren. Es regalo que llevan los viejos. Con esto damos paso a una nueva vida. Perdón. Suplicamos los destinatarios, por favor. Suplicamos los destinatarios. La música, suplicamos los despejen esta área, por favor. La rondalla juvenil hará su presencia. La rondalla juvenil de este lugar como acto muy especial. Suplicamos a los de caballo.
Niños. Manos arriba. Banda juvenil, vamos a hacer banda juvenil, alegría. La alegría. Señor, ahorita vamos a comenzar. Porque así es nuestra banda. Nuestra banda es una banda juvenil y vamos a tocarles a ustedes esta pieza que se llama Banda Juvenil. Con todo gusto, para todos.